Buenas tardes. Voy a hablar un poquito, unos minutitos en español y luego cambiaré a inglés porque podría matizar un poquito mejor en mi lengua propia. Pero para guiaros por la charla, quisiera decir unas pocas cosas sobre como el esquema de la ponencia. Y voy a hablar sobre el multiculturalismo en los museos de los Estados Unidos, como expresados durante los años, durante un siglo y medio, en primero nuestros museos enciclopédicos. Y después, más recientemente, en nuestros museos culture specific, no cultural specific, pero culture specific, y a veces etnios específicos museos. Especialmente hablaré de los museos que yo llamo hyphenated American museos. Esto significa museos que representan gente que tienen una identidad dividida. Japoneses americanos, chinos americanos, judíos americanos, africanos americanos. Estos son hyphenated Americans. Y los museos de los cuales hablaré, son de los hyphenated American Museums. Este modelo de los museos ha sido un modelo nuevo muy profundo en nuestro campo de museos porque ha abierto el campo a otras personas, a personas de otras clases, no solamente la aristocracia normal de los Estados Unidos, pero también gente de otras razas, otras religiones. Ha ayudado a abrir nuestro campo. Así, yo empezaré en mi parte primera con una charla sobre el museo enciclopédico y su papel en el multiculturalismo de los Estados Unidos. Y en la parte segunda, yo concentraré en los museos cultural specific de los hyphenated Americans, los americanos que yo describí. Yo concluiré con una meditación, algunos pensamientos sobre el futuro de este modelo que estoy describiendo. So now we begin with, in English, and I will try to speak slowly. Voy a empezar en inglés y voy a hablar despacio, definiendo mis términos, para que luego podamos tener una conversación cuando toque. Bien, voy a describir brevemente del Museo Enciclopédico dentro de este contexto, ¿vale? Para mí, el Museo Enciclopédico dentro de este contexto son aquellos museos creados desde fuera mirando hacia dentro a las culturas. Los museos enciclopédicos celebran un caleidoscopio de culturas y en los Estados Unidos son tradicionalmente museos de arte. Su perspectiva normalmente está establecido por conservadores que vienen de fuera de las culturas reflejadas dentro. El efecto neto del museo enciclopédico es de un mosaico de logros estéticos. En el mejor de los casos es el reconocimiento del mundo como algo multicultural y cosmopolita. Ahora,
Los museos de cultura específicos son aquellos museos creados desde dentro y hacia afuera. Por lo tanto, un modelo ético o cultura específico son museos de comunidades vivas. No son museos dedicados a indios americanos ya muertos hace siglos, sino son museos de comunidades de la actualidad y se dedican a la presentación de los logros y las luchas de una cultura o de una etnia determinada. En Estados Unidos esto suele combinar arte y material de sus culturas. Y claro, esto siempre viene desde dentro de la representación cultural. Los museos étnico y culturalmente específicos establecen sus propias narrativas, se celebran a sus pueblos y priorizan sus propios valores. Estos museos son siempre educativos y todo su equipo profesional son educadores. Bueno, por lo menos en espíritu, sino por descripción concreto de su titulación. Los museos enciclopédicos americanos. Bien, voy a avanzar a la parte de la charla que tiene que ver con estos museos que yo llamo enciclopédicos. Bien, los museos enciclopédicos americanos pueden ser vistos como algo multicultural, pero eso a primera vista. Sin embargo, eso es un término de moda desde el último cuarto de siglo y realmente no es eso lo que representan estos museos. Vamos a explorar la historia de los museos enciclopédicos en los Estados Unidos y su relación especial con el multiculturalismo. Quizás el museo más amplio y de más éxito en los Estados Unidos en este campo de los museos enciclopédicos fue establecido en 1870. Estoy hablando, por supuesto, del Metropolitan Museum of Art en la ciudad de Nueva York. Se ha convertido en el último siglo y medio en uno de los mayores logros de la costa este y, de hecho, de la vida cultural americana. The Met, lo llamamos The Met, representa en sus galerías, sus amplias galerías, las civilizaciones que van de lo más antiguo a lo más contemporáneo. Quizás una palabra, un término mejor serían exposiciones o displays de estas culturas. Es irrelevante en el Metropolitan si estas culturas existen o no, si están en vías de desaparición o si son culturas existentes en este momento. El objetivo siempre ha sido reunir y poder exhibir un mosaico heterocrónico, heteroespacial de las artes del mundo. Este esfuerzo tiene como objetivo ser lo más amplio posible y de la máxima calidad artística. Por lo tanto, en el Met uno puede encontrar, estudiar y disfrutar de producciones artísticas al más alto nivel y de todo el mundo. Grecia, Roma, Egipto, Babilonia, India, las artes indígenas y aborígenas de Nueva Guinea, Australia, los viejos maestros europeos, oro precolombino, la escultura de África y de Asia, etcétera, etcétera. El museo es absolutamente abrumador, es un paraíso multicultural en un sentido horizontal. Pero estas colecciones no fueron regalados ni tampoco informados por comunidades vivas. Sin embargo, con la excepción de las obras de arte contemporáneos, son obras que fueron donados al museo o comprados por el museo con dinero y con opciones que venían desde fuera. Las grandes colecciones que antes se llamaba de las artes primitivas eran regalos de la familia Rockefeller. Los viejos maestros fueron donados al museo por familias ricas y generosas como los Leymans. Los conservadores que formaban sus colecciones venían del cultivo de las clases cultas y del patrimonio de los Estados Unidos y Europa. El Metropolitan es modelo de museo enciclopédico y este legado era importante a los fundadores del Met porque fue una demostración a través del museo público que se consideraba como un centro de educación para todo el público, reconociendo a los Estados Unidos como una especie de microcosmo, ya que venía gente de todo el mundo y puesto que muchos
se asentaba en los Estados Unidos, pues se quería apreciar sus creaciones en Nueva York. La creación del Met fue muchas cosas, pero sobre todo quería o tenía objetivo el ser algo cosmopolita, creativo, y eso gracias también al filósofo de Princeton, Anthony Appiah, insistiendo que representaba el valor más alto de la civilización, el compartir nuestros logros estéticos más importantes de todo el mundo. Pero más que el cosmopolitanismo o multiculturalismo, como lo llamamos hoy, había más que todo ello en el museo. Y este museo ha sido imitado en todos los Estados Unidos, en Detroit, Chicago, Cleveland, Minneapolis, y también era una muestra de riqueza opulenta. Era un anuncio de la capacidad de Estados Unidos de comprar muestras de las creaciones artísticas más sorprendentes de un pool enorme de producción estética en un intento de captar estas producciones. Por lo tanto, personas pudientes americanas, desde los Rockefeller, los Wrightsman y los Lehmans, traían a Estados Unidos estos objetos de todo el mundo. Por lo tanto, aparte de mostrar el poder y la riqueza de los americanos, también el Met quería convencer al mundo en general que los Estados Unidos no tenía que ver únicamente con la ostentación egoísta y privada del señor Frick, señor Carnegie y señor Mellon, sino que había además una cultura que lo abarcaba todo, y que estas personas querían compartir con todo el mundo las obras que habían comprado. Normalmente el arte había sido comprado de forma legal y en una base ética, pero algunas veces objetos arqueológicos y otros similares fueron obtenidos de forma cuestionable. Pero bueno, eran tiempos diferentes. Pero el Met no era del todo multicultural, lejos de ello. De forma significativa y con gran impacto, el Met, el epítome del Museo Enciclopédico Americano, educaba a todo el mundo que entraba por sus puertas, haciendo que vieran las cosas de acuerdo con sus propios planteamientos. Por virtud de su estrategia de exposición, el Met impresionaba a sus visitantes con una jerarquía de valores, lo que se creía que era la herencia, el acervo principal de los Estados Unidos. El Met comunicaba este acervo, y esto era una guía para los Estados Unidos a través de su identidad, su legislación, su ética, su filosofía. Esa impresión no se transmitía en los colegios a través de libros o palabras, sino a través de lo visual. La exposición recordaba a todos que los americanos venían de forma predominante del mainstream, eran herederos del mundo occidental. Pero hoy el visitante entra en el templo del arte y si va a la derecha encuentra el arte de Grecia y Roma, y luego a la derecha la gloria de Egipto, y siguiendo recto es el patio español renacentista magnífico, y luego los pasillos están llenos de tesoros bizantinos, y al final del eje principal está la Edad Media europea. Subiendo por la magnífica escalera encontramos las glorias de la tradición artística europea. Entonces tenemos una idea un poco de lo que tiene la situación más privilegiada en la colección. Todo lo demás, lo que está fuera del eje principal, es algo fabuloso. El arte de Nueva Guinea, el arte precolombino, africano, asiático, pero implícitamente eso es comentario. Ese era el multiculturalismo de la costa este de los Estados Unidos. Pero ahora vamos a volar a través del del centro oeste, y vamos a llegar a la otra costa, la costa oeste, donde podemos visitar el homólogo recién creado que se conoce con el nombre de LACMA, the Los Angeles County Museum of Art. Es el museo enciclopédico ambicioso de Los Ángeles. Fue lanzado como museo exclusivamente del arte 100 años después de la inauguración del Met. Un recién llegado desde el punto de vista de la costa este, la mayor parte de las colecciones se habían logrado en Los Ángeles en un corto plazo de tiempo, 40 años aproximadamente, como nuevo museo que se había separado del Museo del Condado de Los Ángeles. Aquí, igual que en el Met, hay tesoros de todo el mundo que han sido donados o vendidos al museo. Irán, África, Japón, India, China, los maestros europeos, México, lo antiguo y lo moderno.
exactamente que, como en Nueva York, estas obras de arte fueron donados o comprados con básicamente las mismas aspiraciones que el Metropolitan. Las obras de arte, los medios para comprar estas obras fueron permitidos gracias a los aristócratas emergentes y los pudientes de Los Ángeles con, hay que decirlo, igual que en Nueva York, la ayuda significativa del gobierno local. Los fundadores del ACMA no tenían únicamente colecciones privadas. Estos fundadores querían también mostrar la riqueza de Los Ángeles, declarar su madurez cultural y su respetabilidad, demostrando a través de sus compras y colecciones en general que Los Ángeles era también un microcosmo del mundo, y haciéndolo así podían subrayar el valor del cosmopolitanismo, dando una aprobación general al multiculturalismo de la ciudad. Hay planes, hay que decirlo, para modificar las exposiciones, para mejorar el reflejo de los orígenes, diferentes realidades culturales de la costa oeste frente a la costa este. Dentro de pocos años, cuando se entra en LACMA, se encontrará primero el arte precolombino a la izquierda y el coreano a la derecha. El arte japonés ya tiene su propio pabellón. Estos cambios quieren diferenciar a LACMA del Met y reflejar que Los Ángeles tiene un tinte latinoamericano y que vive, que existe en la costa Pacífico, es decir, que tiene relación con China y el lejano Oriente. También quiere con este planteamiento subrayar la idea de que somos la ciudad de aquí y ahora. Por lo tanto, un nuevo museo de arte contemporáneo ha sido inaugurado recientemente, estoy hablando del último mes o así, y ha abierto dentro del complejo de LACMA. Es un museo dentro de un museo y subraya la idea de la contemporaneidad. Por lo tanto, la idea es, a través del museo, diferenciar un museo enciclopédico de otro. Potencial para la riqueza, el poder de una ciudad frente a la de otra ciudad por su principio y su eje de influencia. En el caso de Nueva York, Europa. En el caso de Los Ángeles, Pacífico. Y finalmente, de forma subliminal, siempre promocionar, sea o no cierto, y no estoy diciendo que es cierto, pero promocionando la idea de que Los Ángeles es la ciudad del futuro, Nueva York del pasado. En todos los casos, el dinero, la historia, el poder venía desde arriba, desde fuera de cualquiera de las culturas representadas. La idea de un gran museo como el escaparate multicultural con colecciones y exposiciones para todos, dirigidos desde fuera para presentar al mundo lo que había, pues esto ha servido mucho tiempo. Obviamente necesita continuar haciendo lo que estaba haciendo. El museo enciclopédico es la mejor manera de preservar la ADN cultural de la humanidad. Pero ocurrió algo en los años 60, los famosos 60 y también los 70, mostrando la necesidad de tener nuevos estilos de museos en nuestro paisaje cultural en Estados Unidos. Ocurrió en Nueva York, en Los Ángeles también y en todos los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que las personas que eran representados en el museo, cuyo arte, es decir, empezaron a rebelarse, dejando claro que ellos quieren decidir cómo se les iba a representar. Ellos querían contar la historia, coleccionar el arte, enmarcar la narrativa y determinar la naturaleza de su influencia desde dentro. Por lo tanto, cuando el Met decidió ser más moderno y más multicultural, y esto, por cierto, quizás es cuando la palabra multicultural empezó a tener importancia, y cuando el Met decidió responder a la necesidad de contar otras historias, montó una exposición muy conocida del renacimiento de Harlem a finales de los 60. Y aunque esta temática era algo diferente de las exposiciones normales, el Met siguió todos sus patrones normales, contratando un conservador de fuera de la comunidad afroamericana, y nadie lo pensó dos veces. Después de la inauguración, fue el caos en Nueva York. El mundo del Met se dio la vuelta con la rabia que surgió desde dentro de la comunidad negra afroamericana. Formaba parte de su zeitgeist. Eran los años 60 y eso es lo que ocurrió, una auténtica revolución.
A new model was born. That model swept the United States and was replicated Nació un in nuevo various modelo, forms un in modelo museum que after influyó museum. todos los It took Estados Unidos, special fue root in Los repetido Angeles museo in tras museo en alternative varias institutions, formas, en varias really ciudades. more art Se centers at that enraizó point especialmente than en Los museums Ángeles with gallery en spaces. instituciones alternativas. And in De Los hecho, había Angeles, más this centros actually came to artísticos con pass in the early espacios de 70s, a galerías little que bit later, museos reales. Y where esto culture ocurrió en after los años culture 70, un poco más tarde clamored to incluso, tell its donde own stories cultura and to tras get out from cultura under the big exigió poder roof of the contar sus enterprise. propias historias, saliéndose por debajo del tejado de los museos enciclopédicos. Y esto lo vimos sobre todo en las experiencias latino, hispánico y chicano. Y hay muchas maneras de escribir estas experiencias, pero bueno, vamos a dejarlo en esos términos. Estamos hablando de centros de arte más que museos, pero bueno, tenían exposiciones de arte. Aquí tenemos gráficos de autoayuda y la Plaza de la Raza. Bien, el hecho es que, aunque fuese todavía el modelo deseado, hay que recordar que el antiguo modelo de museo enciclopédico no es algo que se puede repetir hoy desde cero. Las obras de arte son demasiado caros y no están disponibles. Las normas, las leyes han cambiado tanto que la mayoría de las obras que representan el ideal más cosmopolita serían imposibles de exportar o importar, dando nuevas maneras de comprender el patrimonio cultural. Nuestro tiempo de la globalización solo ha aumentado el conocimiento de lo local, de la necesidad de preservar un acervo o perderlo. El antiguo modelo tan imponente es una aventura que ha llegado a su fin. Va a seguir con experimentos y habrá grandes lagunas que habrá que rellenar con nuevas compras para subrayar y contar sobre qué hay que enseñar de estos periodos. Pero no puede empezarse de nuevo como fue empezado el Prado o el Metropolitan o algunos de los otros museos. Este es un fenómeno que no se puede repetir, pero ahora los nuevos museos del universo que han sido creados como explosión de ejemplos de los modelos más nuevos exigen un planteamiento totalmente diferente, y esto es a lo que me refiero cuando hablo de museos que son étnico-específicos y culturo-específicos. En los últimos 30 años, estos museos étnico-céntricos o culturocéntricos se han multiplicado como nunca se esperaba en los Estados Unidos. Y voy a hablar ahora de la emergencia, el fortalecimiento de este modelo más nuevo, este mosaico que llamamos modelo multicultural del museo enciclopédico, porque todos los museos enciclopédicos tenían galerías para representar lo que llamaban lo mejor de las otras culturas cuyas historias querían contar. En vez de hacer una presentación de un museo como un mundo, en un microcosmo, el nuevo modelo centra su atención en una etnicidad o cultura específica, con la idea de que este museo tiene que ser el centro de su propio universo y asume la responsabilidad de relatarnos al visitante qué nos puede transmitir, qué podemos aprender. Emana desde dentro, es la voz del pueblo mismo. Y yo quisiera hablar hoy de solo uno de los tipos principales, un subtipo de este tipo de museo. Y desde luego hay que subrayar que hay diferentes variaciones de este modelo, pero quiero destacar este tipo, lo que yo llamo los museos americanos con guión, es decir, de personas que comparten identidades. Estados Unidos tiene muchísima suerte de tener bastantes de estos museos. Los americanos, guión, otra nacionalidad, son los americanos que siguen teniendo contacto con sus identidades originales, aunque sean americanos y se sientan americanos.
Pero claro, ese vínculo que tiene con Estados Unidos solo es sincero y recíproco en este nuevo tipo de museo cuando la América colectiva se siente que la parte americana de la ecuación tiene por lo menos el mismo peso que el lado étnico. Así que este tipo de americanos siempre han existido, por ejemplo, grecoamericanos, italoamericanos, y ya hemos visto la evidencia de ello en su comida, el baklava, la pasta italiana, pues se encuentra en todas partes de Estados Unidos. Como ya dije antes, hemos visto la evidencia de su influencia positiva cada vez que entramos en el Museo Metropolitano. Pues está claro que los griegos y los italianos no tienen necesidad de tener un museo étnico específico. Ellos son la etnicidad que Estados Unidos siempre ha considerado como su cultura fundacional, igual que todos los otros países en Europa que nos dan la bienvenida con su arte en este gran museo. Pero el lado museístico de las otras experiencias norteamericanas empezó como un tipo de movimiento, como ya dijimos, en Nueva York a finales de los 60 y principios de los 70, cuando todo el mundo parecía estar pasando por una revolución. En todos los casos, estos museos surgieron de unas comunidades dinámicas, no son museos de reliquias históricas, no representan culturas que hayan desaparecido. Ese es otro tipo de museo étnico específico, no este. Aquí voy a hablar, para que quede claro y para concretizar de lo que estoy hablando, 3 museos de este tipo que han tenido mucho éxito. 3 en California y uno, y muy atrevido, museo en Michigan y en Dearborn, Michigan. Y luego hablaré sobre una situación un poquito extraña acerca de los museos de la experiencia latino o hispana. Bueno, no sé si decir latino o hispánico porque cambian los términos todos los días en los Estados Unidos y sobre todo en California. Pero en primer lugar lo que quiero hacer es aclarar las características que parecen identificar todos los museos que han tenido muchísimo éxito en esta categoría de museos y son bastante coherentes a la hora de presentar estas características. En primer lugar, siempre están identificados como museos norteamericanos. Por ejemplo, el Museo Japoamericano es un museo americano, no japonés, y además les gusta que se considere como un museo americano. Tienen una narrativa unificada, coherente, que sale desde dentro para transmitir a sus públicos. Luego, han tenido unos grandes desafíos en la América blanca anglosajona que han podido superar. Y luego están dedicados a difundir un mayor entendimiento sobre ellos al mundo exterior. Luego quieren mantener sus historias vivas para sus hijos, que están siendo absorbidos por la experiencia americana y eso les gusta, pero también lo temen. Luego, otra característica es que quieren ser conocidos por sus logros. No solo son museos de víctimas, también tienen un fuerte deseo de ser particularistas y también de ser universalistas. En otras palabras, quieren ser conocidos como seres humanos, al igual que ustedes y que yo. Tienen una colección significativa o el potencial de conseguirla. Les importan los objetos. A menudo son museos históricos combinados con centros culturales y museos artísticos. Son lugares de encuentro seguros. Estos museos colaboran con otros museos americanos, pero en sus propios términos. Ellos son los jefes. Luego, los que han tenido éxito han podido conseguir mucha ayuda financiera y política del gobierno federal y de los gobiernos estatales y también de empresas que no pertenecen a sus comunidades, con lo cual no están solos. Luego, han recibido bastante ayuda, además de dinero, también aportaciones en forma de trabajo desde dentro de su propia etnicidad y cultura, con lo cual ofrecen
se ofrecen a sí mismos apoyo financiero además de recibirlo de fuera. Y esto ya lo dije antes, pero es importante subrayarlo. Y es que representan unas comunidades dinámicas existentes ahora mismo en Estados Unidos que se han restablecido en Estados Unidos. Así que tenemos que ver sobre todo estos museos como instituciones educativas que son agentes del cambio y que están comunicando la humanidad y la historia de otros pueblos, aparte de los norteamericanos. Y también son agentes de estabilidad porque al poder contar sus propias historias, pues no tiene que ser en forma de tumulto, en forma alterada, no puede ser de forma tranquila. Y hay que recordar también que en Los Ángeles que tenemos 165 idiomas que se hablan ahí, solo en la ciudad de Los Ángeles, con lo cual imagínense cuántas posibilidades hay de para este tipo de museos. Así que, como ya les dije antes, ahora vamos a hablar sobre 3 museos de este tipo que han tenido mucho éxito. El primero es el Centro Cultural Skirball y Museo de la Experiencia Judía Norteamericana. Este museo ha tenido muchísimo éxito porque realmente cumple todos los criterios que acabo de listar. Y además, si vemos cómo se describen a sí mismos, básicamente lo que dicen es que el Museo Skirball, esto es en sus palabras, insiste que es un museo norteamericano y esto lo digo yo en mis propias palabras, y que tiene una historia coherente y clara que quiere transmitir a su público interno, o sea, a los judíos, y también al mundo exterior, a todos los demás, a los que quieren atraer. En caso del Centro Skirball, la historia unificada es Norteamérica como un lugar de refugio. Y vemos ahí no solamente judíos, o sea, que esta es una historia que no solamente representa a los judíos, sino que es una metáfora para todos los otros pueblos que han encontrado refugio en América. En el Centro Skirball se describen a sí mismos como parte de la Norteamérica, que es un lugar de aspiraciones para todos los que han llegado ahí. El Centro Skirball es una historia optimista. Está inspirado por paralelismos entre los valores judíos y los principios democráticos. Ahora pasamos al tercer museo de este tipo, que es el Museo Afroamericano de California, que está, de hecho, al lado de mi universidad. Afro-Am, así se llama este museo, empezó, y esto es interesante porque empezó con una historia clara, unificada y coherente. La historia de la esclavitud, la experiencia de la esclavitud. Y luego pasó al movimiento de derechos civiles. Así que la historia coherente era desde la esclavitud a los derechos civiles, pero también se incluyen otros ejemplos de la experiencia negra, porque también se incluye a africanos que recientemente han emigrado a Estados Unidos y que no comparten la historia de la esclavitud y que no saben nada sobre el movimiento de derechos civiles, pero que sí comparten una perspectiva con ellos que es muy especial. Quizás algunos de ustedes están siguiendo las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya saben que Obama es negro, pero su familia no vino a través de la experiencia de esclavitud. Su padre era un africano que fue de África a América y luego volvió a África, o sea que él no comparte esa historia de la esclavitud. Eso le ha creado algunos problemas, pero eso es otra historia. Uno de los grandes desafíos de este museo afroamericano es la de construir una perspectiva racial más amplia que incluya la historia de Obama y la de otros
los africanos que han llegado más recientemente a Estados Unidos y que no vienen de la esclavitud. Así que dado las nuevas migraciones y las nuevas posibilidades de cómo puede ser la vida de los afroamericanos, el director me está diciendo que es cada vez más importante que la negritud, lo racial, sea la perspectiva a través de la cual se organicen todas las exposiciones. Ahora mismo hay una exposición en este museo afroamericano de africanos, no afroamericanos, de africanos en México. Solo en los últimos 10 o 15 años se ha reconocido que hay una gran presencia africana en México, y de eso es esta exposición que tenemos ahora mismo en este museo, y es este nuevo tipo de perspectiva a la que se están abriendo, no solo a través de derechos civiles y de la esclavitud, pero es sobre el ser negro, la raza negra. Y esto es lo que tiene que hacer para ser relevantes en este mundo. Bueno, pues tiene la misma influencia que los otros dos museos que acabo de describir, en el sentido de que es incluyente y particular al mismo tiempo. Representa la lucha y los logros. Así que no voy a repasar todos esos principios que ya he enumerado aquí, pero es muy interesante este museo. Pero claro, hay una diferencia y hay que recordar una diferencia que tiene este museo con nosotros. Y entonces lo que siempre dicen los educadores y los restauradores es que todas las otras culturas, todas las otras etnias vinieron voluntariamente a los Estados Unidos buscando oportunidades y refugio. Los afroamericanos, desde el inicio del museo, antes de ampliarse esa perspectiva, no fueron ahí por su propia voluntad y no pudieron volver tampoco a su país de origen. Y realmente no saben de dónde provienen, porque su historia se perdió con la esclavitud. Y entonces, esto les hace distintos a este museo. Y desde el principio ha tratado de descubrir sus historias, sus raíces, puesto que se perdieron en la esclavitud. Quieren celebrar su propia perspectiva y luego compartirla con los demás, mostrarla, y porque también son parte de una cultura más amplia y de una experiencia global. Este museo ha desarrollado una voz política que les ha ayudado a conseguir fondos del gobierno estatal y central. Tiene todo tipo de colecciones, desde elementos de cocina a obras de arte. Todo el personal, los empleados que son educadores, dicen que su cultura y su historia están vinculadas. Las exposiciones se basan en su propia perspectiva, y en esa perspectiva esta está cambiando, y con ello están cambiando las exposiciones. Este museo demuestra que, aunque estos museos hayan empezado con una historia muy clara, no son estáticos porque la población va cambiando. Así que vamos a ver algunas exposiciones más recientes para que tengan ustedes una idea de lo que están haciendo. Ahora, por ejemplo, tienen un tema en el que están trabajando, que son los huérfanos de Ruanda. Esto lo hizo un artista contemporáneo, y allí arriba hay toda una exposición sobre O.J. Simpson, ya saben ustedes, el exjugador de fútbol, que luego fue a juicio por asesinar a su mujer, etc. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un museo muy sorprendente, el árabe norteamericano, que está en New Bern, Michigan. Y este es otro museo de este tipo, no está en California, en este caso está en Michigan. Y muy recientemente ha tomado un gran desafío. Seguramente se darán ustedes cuenta que este museo se abrió después del 2001. Se abrió en el 2005, es cuando empezó este museo. Y este museo árabe norteamericano ha tenido unas luchas muy especiales, y los árabes norteamericanos también han tenido una lucha muy concreta en América. Hasta el 11 de septiembre pues eran
problemas que suelen tener todos los inmigrantes que van a Estados Unidos, porque hay que recordar que la mayoría de los árabes en los Estados Unidos son cristianos. El 70% de los árabes que viven en Estados Unidos son cristianos. Pero en los últimos años han llegado muchos musulmanes, con lo cual el porcentaje sigue siendo lo mismo, pero muchos se fueron a vivir ahí a Dearborn, Michigan. Y claro, después del 11 de septiembre se percibía que los árabes norteamericanos, al igual que muchos grupos de inmigrantes antes, que ellos podrían defender su humanidad esencial a través del vehículo de un museo propio, como cuando el embajador, como dijo el embajador Bader Omar Al-Dafa de Qatar en la inauguración, y le cito, después del 11 de septiembre, que fue algo terrible, los medios aquí desempeñaron un papel muy negativo a la hora de describir a los americanos, árabes, y musulmanes y relacionarlos con el terrorismo. Los que cometieron esos terribles actos son muy pocos, no representan a toda la comunidad árabe islámica en el mundo. Parte del mensaje de este museo, estoy citando al embajador de Qatar, es darle al pueblo norteamericano, sobre todo a las generaciones más jóvenes, una imagen muy distinta sobre los logros de los árabes norteamericanos en la política, los deportes, el entretenimiento, el mundo de los negocios y el arte. Este museo se asemeja mucho a los otros museos que acabamos de ver. La colección permanente de este museo o diferentes colecciones se llaman, por ejemplo, Llegando a América, Viviendo en América, Teniendo un Impacto. Las exposiciones temporales celebran artistas y personas que han tenido grandes logros en el entorno árabe norteamericano. Y siempre el museo lucha para mantener un equilibrio muy saludable entre el ser víctima y el éxito, entre un mal pasado y un buen futuro. Al igual que nosotros, también es un centro de arte, un centro cultural y es un lugar de encuentro seguro. Al igual que todos los demás, este museo básicamente es un espacio público creado por los de dentro, hecho por los de dentro y para los de fuera, para que vayan a visitar y para demostrar, porque yo creo que es para demostrar esa humanidad de los árabes norteamericanos en vista de la experiencia de inmigrantes compartida y, como dicen en su misión, y cito, el museo saca a la luz la experiencia compartida de los inmigrantes y grupos étnicos, dando homenaje a la diversidad de nuestra nación. Al igual que los otros museos, el Museo Árabe Norteamericano también ha desarrollado una voz política y económica, ha recibido muchísimo apoyo de empresas, de fabricantes de automóviles, porque ya saben ustedes que Michigan es donde están los fabricantes de coches, y el gobierno federal también ayuda a apoyar este tipo de museos simplemente con descuentos fiscales. O sea, cualquiera que haga una donación a este museo, ese dinero se desgrava de sus impuestos, y eso es un tipo de apoyo que presta el gobierno. También, como los otros museos, también debe de recibir apoyo de su propia etnicidad, de su propia cultura, con lo cual llega mucho dinero también del mundo árabe. Muchos otros museos de este tipo, como el Museo Chino Norteamericano y el Museo Coreano Norteamericano, también existen en Estados Unidos. Sin embargo, no hay ningún museo México norteamericano, o lo que llamaríamos latino. Es que no sé qué término utilizar porque no tenemos un término que compartamos todos. Pero bueno, no hay un museo para latinos o de latinos o hispanos en Norteamérica. Los geógrafos ahora creen que Los Ángeles es una ciudad latinoamericana o iberoamericana. Ya se considera así a Los Ángeles. El 51% de las personas en Los Ángeles hablan español y vienen de países hispanoparlantes, pero no tienen un museo que represente esa experiencia, sin embargo. Así que lo que sí tenemos, sin embargo, pero claro, es algo totalmente distinto, es el museo de lo que
llamamos latinos. Ahí está en Long Beach. Ahora, no es lo mismo, porque este es un museo que tiene arte, por ejemplo, de Venezuela, de Guatemala, de Colombia, de Brasil. O sea que no es el mismo tipo de museo como los que acabo de describir. También debo decir que hay un maravilloso museo mexicano en Chicago, que es sobre la cultura mexicana. Tiene algo de transnacionalidad, pero realmente es totalmente mexicano en su perspectiva cultural. Pero no hay ningún importante museo de la experiencia de inmigrantes hispanos. O sea, para gente de Guatemala, El Salvador, mexicanos, colombianos, etcétera. Y hay muchas razones por las cuales no existe este museo, pero yo creo que la más importante de ellas, creo yo, es que no hay ninguna historia unificada, coherente, sobre cuál ha sido esa experiencia de inmigración de los hispanos en Estados Unidos. Tu experiencia es muy distinta si vienes de Cuba o si vienes de Buenos Aires o si has cruzado la frontera ilegalmente de México. O si eres mexicano y has ido a estudiar a Harvard y luego te vas a vivir a Nueva York o a Los Ángeles, entonces tengo que cruzar la frontera de forma ilegal. No hay una historia unificada. Todas las otras características que hemos escrito también existen en esta comunidad, incluyendo el acceso al dinero y apoyo del Estado o del gobierno. Pero sin una historia unificada, yo creo que todo lo demás desaparece. Por lo tanto, no ha ocurrido por lo menos porque comunidades de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños han tenido que contentarse con los espacios alternativos que se han creado en los años 60, la Plaza de la Raza y autoayuda o self-help graphics, y muchos de los proyectos parciales y promesas que han estado ahí pero que no han evolucionado de la misma manera. Bueno, con eso quiero decir una última cosa, una conclusión quizás algo peculiar sobre un museo enciclopédico desde fuera, LACMA, que está intentando hacer una exposición desde dentro, con una exposición que se inauguró la semana pasada. No pude asistir porque venía para acá y se llama Phantom Sightings. Phantom Sightings es la primera exposición chicano en LACMA desde hace décadas, pero se describe como post-chicano. Y ya la historia se ha complicado un poquito. La primera exposición chicano en LACMA en 40 años, pero se autodescribe como post-chicano y representa una nueva generación que funciona fuera de un movimiento social o de una etnicidad o cultura identificable, y lo hace de acuerdo con su conservador desde dentro, es decir, LACMA no ha traído a alguien desde fuera, sino desde dentro. El señor Noriega, y de acuerdo con sus planteamientos, esto lo hace con el ruido blanco, intensificado de los medios globales y algo multifacial, multilingüístico y de la cultura de la calle urbana. Esta exposición en LACMA puede señalar, nunca se sabe, el final de la ola de museos ético y cultural específicos que he estado describiendo. Puede marcar el principio de museos y exposiciones que muestran cada vez más etnicidades complejas e híbridas, culturas híbridas, que son el resultado de la llegada de la nómada global, cuyo hogar no representaría una memoria clara sin una paradoja sin fronteras. Estas nuevas exposiciones serán representativos del nuevo momento dinámico, y el pueblo que representan será el pueblo cuyos corazones están en un estado constante de rotura y recomposición. Un nuevo modelo de museo, nuevos tipos de exposiciones que combinan los de dentro y los de fuera pueden estar a punto de llegar. El multiculturalismo en los museos americanos quizás vayan a volver a definirse. No lo sabemos y habrá que esperar a ver. Gracias.